Me da mucho gusto darle la bienvenida a un talento, una humanista experta, quien el día de hoy nos va a compartir el tema las emociones en la vida. Ella es Carla Baturoni. Es Hola, licenciada en educación, empresaria, conferencista, asesora pedagógica, creadora de cursos y talleres para padres y colegios. Es fundadora de Ducere Educación Consciente, un centro de formación para padres y maestros, precisamente para que reciban formación en esta área de educar y la actualización también de la formación docente. Así que, pues bienvenida, Carla. Adelante. muchas gracias, muchísimas gracias. Pues bueno, encantada de estar con ustedes, de compartir. Y bueno, hoy vamos a platicar, yo creo que es un tema, Marce, súper importante, esto de las emociones en la vida. Yo creo que si ahorita todas las personas que nos están viendo les preguntara si les ha pasado que hay algunas ocasiones que hay emociones que no queremos escuchar o a lo mejor hasta siquiera no queremos ni siquiera sentirlas. ¿Por qué sucede esto que hay emociones que nos incomodan, que no nos gustan? Pues mucho tiene que ver con que hemos tenido una relación muy negativa con las emociones. ¿Qué nos han enseñado de las emociones? Yo creo que la mayoría de nosotros crecimos con la idea de que las emociones se podían dividir entre buenas y malas, ¿no? Y las catalogábamos. Si sentimos cosas buenas, entonces te hace buena persona. Si sentimos cosas malas, entonces te hace mala persona. Y en este proceso de vida, yo creo que a la mayoría de nosotros nos enseñaron mucho a cauterizar las emociones, a no permitirnos validar lo que estamos sintiendo, lo que estamos percibiendo. ¿Qué nos dijeron a la mayoría de nosotros cuando te lastimabas? No pasó nada. O cuando estabas enojado y no querías hacer ciertas cosas, te decían bien y de buenas y si no, no puedes estar aquí. Y muchas otras cosas más que escuchamos y fueron cauterizando esa parte que justo nos hace tan humanos como son las emociones. Las emociones son parte de nuestra vida y desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a experimentar emociones en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede cuando cauterizan en nosotros las emociones? Pues por ende nos va a llevar a que no nos reconozcamos, a que no tengamos una conciencia de nosotros mismos, a no tener seguridad, a no validarnos. Y todo esto, ¿qué es lo que sucede? Miren, la mayoría de los problemas que subyacen en la humanidad, muchos de los problemas que tenemos los seres humanos, las guerras, los conflictos, la falta de empatía, tiene que ver justamente con que en lugar de que nosotros validemos lo que estamos sintiendo y eso nos lleve también a ser empáticos con los demás y lograr validar también lo que sucede en la vida de los demás y con esto ser más tolerantes, más empáticos, pues nos enseñan a distorsionar lo que sentimos y a volcarlo hacia los demás. Aquí me gustaría que todos los que me están ahorita escuchando, hagamos un ejercicio rapidísimo porque quiero que se pregunten qué características o cómo han catalogado ciertas emociones en su vida. Por ejemplo, de acuerdo a un criterio social, a como nos han enseñado, ¿cómo catalogarías tú ahorita la emoción del enojo? Esa emoción que tanto nos estorba, que no nos gusta sentirla a la mayoría de nosotros, pues bueno, el enojo, ¿cómo nos dicen que es? Generalmente tenemos la idea de que el enojo es algo malo. Pues fíjate que no, el enojo te genera esa fuerza interna para lograr poner límites, para poner el dedo y moverte cuando ves alguna injusticia, etcétera. El miedo, por ejemplo, a veces también pensamos que es una emoción negativa y no nos gusta el miedo, pero el miedo también te puede salvar la vida porque el miedo te aleja de peligros. Pero pensamos en la alegría y creemos que la alegría es buena y que todo el tiempo queremos sentir alegría. Tristeza no, porque la tristeza también es mala. Pero la tristeza también tiene un lugar muy especial en la vida de los seres humanos, porque la tristeza te puede llevar a crear, a la introspección, a encontrar tu sentido del ser. Todas las emociones, quiero que entendamos, lo primero que debemos entender y que me gustaría que se llevaran con esta charla, es que todas las emociones son parte de la vida
y no son ni buenas ni malas. Las emociones son, y las emociones no te definen. Las emociones van a formar parte y son esos programas por los cuales te ha dotado la evolución, son estos impulsos que te llevan a actuar. Y son importantísimos porque de ellas dependen cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos, con el dinero, con las personas, con mi trabajo. Definen y determinan. Entonces, el primer punto es entender que las emociones no son buenas ni malas y que todas tienen distintas funciones. Cuando entendemos esto, entonces nos permitimos mucho más el sentir, el validarnos, porque son parte de la vida y tienen ciertas funciones. Ahorita les expliqué algunas de ellas. Y todas las emociones no las tenemos que aprender a gestionar, porque por ejemplo, aún la alegría, si se desborda la alegría, ¿qué es lo que va a suceder? Que la alegría se vuelve euforia y entonces lo que sucede es que puedo tomar malas decisiones por no regular esta emoción. Todos sabemos, y creo que lo hemos experimentado en carne propia, que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida dependen de nuestros pensamientos, pero también de nuestros sentimientos. Quiero que entendamos de una manera más sencilla por qué son tan importantes las emociones. Si quisiéramos definir a las emociones con una palabra, las emociones son la amalgama de la vida. Son las guardianas de la memoria y son aquellas que guardan el registro de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque las emociones justamente se convierten en el producto final de las experiencias pasadas y son las que van a generar, es como si fuera ese pegamento que me va a ayudar a recordar esta experiencia que yo estoy viviendo y que entonces mis experiencias, mis recuerdos se conviertan en positivos o en negativos. Por ejemplo, tú únicamente vas a poder recordar a las personas si te han dejado una huella o si te han dejado una herida. Entonces, estos impulsos que nos ha dotado esta evolución son los que nos van a llevar a actuar y a determinar cómo voy a resolver los problemas en la vida, cómo voy a amar, cómo voy a construir, de acuerdo a esas asociaciones que yo he generado en mi vida. Entonces, vamos entendiendo que todos tenemos justamente este chip emocional que son parte de nuestro pasado y que van a determinar también nuestro presente y nuestro futuro. Miren, las emociones tienen una función tan maravillosa en nuestra vida que cuando lo entendemos, entonces podríamos definir que es esa energía que está dentro de nosotros, que cada experiencia de vida va a ir generando en nosotros esta energía que fusiona la experiencia. Es esta energía en movimiento, por eso en inglés está mucho más claro, emotion, porque vamos entendiendo que es este movimiento que tenemos de energía en nosotros. Y cuando nosotros no la podemos manejar adecuadamente, cuando no se expresan o se gestionan de una manera adecuada, se quedan atrapadas dentro de ti y entonces se van a desbordar o se van a somatizar. Me gustaría que pensaras ahorita, los que me están viendo, chicos, me gustaría que pensaran en ese dolor que hace tiempo que tienes y esas molestias que no has podido quitar de tu cuerpo, ese dolor de cabeza, no sé cuál sea tu caso. Por ejemplo, a lo mejor tienes un dolor de cabeza o ese dolor de cabeza se va a ir presentando en algún momento de tu vida y quiero que te empieces a dar cuenta a qué corresponde ese dolor que tienes, ya sea de cabeza, de cuello, de espalda, algo que esté sucediendo en tu vida. Y quiero que te vayas dando cuenta y empezando a ser consciente cuándo es que se presenta ese dolor. Quizás se presenta en algún momento específico, quizás se presenta cuando tienes relación con alguna persona en particular. Pregúntate si se presenta más en el trabajo, si se presenta en la familia o cuando acabas de suceder alguna situación. Si nosotros reprimimos y sofocamos las emociones, quiero que entendamos que son como pelotas gigantes. Imagínate que estás en una alberca y que tienes unas pelotas de playa, esas gigantes, y que entonces las empiezas a reprimir, porque hay una gran diferencia entre gestionar las emociones, a sofocarlas y a reprimirlas. Son cosas completamente distintas.
Reprimirlas y sofocarlas es esto, lo que te estoy comentando ahorita. Imagínate que estás en una alberca, que tienes unas pelotas gigantes de playa y las estás intentando contener y hundirlas, porque eso nos han enseñado desde niños, ¿no? No sientas, no manifiestes, no está bien que sientas ciertas cosas. Imagínate, va a llegar un momento que tus brazos se van a cansar tanto que esas pelotas van a explotar y van a salir volando y con una fuerza mayor por eso que estuvo siendo reprimido y sofocado. Las emociones que se reprimen y que se sofocan son muy imprudentes y van a lastimar a quienes más amas porque esa explosión o te va a dar a ti en la cara o va a dársela a alguien que tienes cerca. De ahí que es tan importante entender que esta energía en movimiento que son las emociones deben de tener un cauce y una gestión de manera adecuada para que no lastimen. Es como el agua. El agua es energía, las emociones son energía. El agua cuando se queda contenida, cuando no tiene una forma, un cauce y fluye de manera natural, el agua se estanca y el agua que se estanca se pudre. Y el agua cuando se estanca ya no es portadora de vida, puede ser portadora de enfermedades, puede ser portadora de muerte si, no, si se toma o si se queda en un lugar así. Bueno, también un agua, que es el agua cuando se desborda, cuando no tiene un cauce adecuado, cuando una presa estalla, cuando llega un tsunami, pues también puede producir muerte. Lo ideal es aprender a gestionar y, muy importante, comenzar a hacer las paces con las emociones, dejarlas fluir, aceptarlas, porque las emociones te están dando información muy valiosa. Y tú tienes que empezar a identificar qué es lo que sucede en ti cuando se presentan ciertas emociones. Hoy me gustaría compartir contigo un ejercicio rapidísimo, que de hecho puedes hacerlo en casa, para que vayas aprendiendo a recibir toda esta pantalla de información que te están dando las emociones. Y lo puedes hacer cada vez que lo necesites en casa. Te voy a pedir que cierres tus ojos rapidísimo un momento y que pienses en este momento, así con tus ojos cerrados. Piensa, ¿qué tipo de emociones son las emociones que sueles esconder? ¿Cuáles son esas emociones que sueles evitar? ¿Cuáles son esas emociones que más te molestan? Porque hay emociones en particular que son las que menos queremos experimentar, que menos nos gusta sentir. Quiero que te des cuenta qué es lo que despiertan en ti que no puedes soportar. ¿Qué es eso que te hace eco? Ahora, de esas emociones, quiero que elijas una, la que menos te gusta, y quiero que la trates de observar y analizar esa emoción. Y toma conciencia, ¿qué experimentas en tu cuerpo cuando se manifiesta? ¿Qué te dan ganas de hacer? A lo mejor te dan ganas de gritar, a lo mejor te dan ganas de golpear, a lo mejor te dan ganas de salir corriendo, de llorar. Y pregúntate de dónde viene esa emoción. ¿En dónde quedó grabada? En ese chip emocional, en ese recuerdo de tu pasado. A lo mejor en este momento no lo recuerdas, pero quiero que trates de traer a tu mente un poquito. ¿De dónde crees que venga esa emoción? ¿En qué momento fue esa amalgama que se grabó en ti? ¿A consecuencia de qué? Y ahora la parte más importante. ¿Qué propósito crees que tiene en ti esa emoción? ¿Cuál crees que sea su función? Porque acuérdate que tienen todas una función y tienen información. ¿Para qué aparece la emoción? ¿Por qué está apareciendo en tu vida? Trata de observar, trata de analizar y piensa por qué te cuesta tanto, tanto escuchar esa emoción. Respira profundo, respira profundo. Y en cuanto sueltes el aire, también soltarás esa emoción, perdón, y te quedará en ti el aprendizaje y la información que esa emoción te quiso dar. Vuelve a respirar una vez más de manera profunda y guarda en ti esa información que te quiso dar. Y este ejercicio lo puedes hacer todos los días en casa. Puedes abrir los ojos. Hacer esto te va a permitir pensarlas y comenzar a trabajarlas. ¿Por qué? Porque jamás puedes gestionar y trabajar algo que no conoces, pero sobre todo algo que no aceptas.
Cuando nosotros comenzamos a identificar y autoconocernos y darnos cuenta de dónde vino, por qué reaccioné así por algo tan simple. En el momento puede parecer simple, pero por la asociación que tienes no es simple. Y lo importante aquí es entender que no me debo de pelear con ellas. En el montón de cursos de papás que he visto en todos los cursos y talleres que doy, me toca mucho sobre todo ver a las mamás que se quieren resistir y se enojan por enojarse. Y no te enojes, no te enojes, no me quiero enojar con mi hijo, no quiero enojarme. No, es que no es problema que te enojes. No es probable que sientas coraje, no es probable que no es problema que sientas envidia, no es problema que sientas celo. Lo que puede convertirse en un problema es qué haces con eso que sientes. Porque las emociones no son buenas ni malas. Lo que puede ser bueno o malo es lo que yo hago con ello. Por eso, el hacer este tipo de ejercicios te permitirá conocerte, reconocerlas y comenzar a trabajarlas. Cuando se presente esa emoción, pregúntate, ¿a consecuencia de qué fue que surgió? ¿Qué pasó previamente que reaccioné de esta manera y que entonces me hizo responder de esta forma? Y entonces te vas a dar cuenta. Cuando comienzas a hacer este tipo de introspección, te ayudará muchísimo. Y nadie nos ha enseñado, la mayoría de nosotros crecimos con la sensación de que las emociones debían de reprimirse. Pues bueno, hoy te voy a compartir 3 técnicas de liberación emocional que espero que te sean súper útiles para que empieces a validarte, para que empieces a conectar contigo y para que empieces a darle lugar a las emociones que corresponden en la vida. El primero de ellos, vamos a empezar a vaciar tu mente. Vamos a vaciar tu mente de todos esos pensamientos y emociones acumuladas. Acuérdate que te dije que todos tenemos un chip emocional. Bueno, pues es importante que las hagas conscientes de dónde viene este chip, qué es esto que se está presentando en mí, para que entonces dejes de pensar en el pasado, porque mientras sigas pensando en el pasado y sintiendo sobre todo desde el pasado se volverá tu. Hay personas históricas, histéricas, no sé si tú seas uno de ellos, ojalá no. Esas personas que recuerdan el pasado con la misma emoción y con la misma histeria y en el momento presente lo vuelven a recordar con la misma emoción, entonces siguen fortaleciendo esa amalgama y siguen haciendo que ese resistol sea más fuerte y que entonces tu futuro y tu presente sea dependiente de tu pasado y siga rigiendo tu pasado. Bueno, en este ejercicio vas a seguir este orden en estas 3 emociones básicas primarias y así las vas a trabajar. Primero, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar una libreta y vas a escribir, fluyendo, sin juicios, dejándote llevar, qué cosas te generan enojo, qué cosas te generan frustración. Y date el tiempo que necesites para escribir. Déjate llevar sin pensar, no lo analices. ¿Qué cosas, aunque parezcan tontas para ti, qué cosas te generan enojo? Después vas a trabajar con otra emoción que es el miedo, la angustia y la preocupación. Igual, vas a escribir dejándote fluir, sin cuestionar y sin analizar. ¿Qué te genera miedo? ¿Qué te genera angustia? ¿Qué te genera preocupación? Y la última emoción que vas a trabajar escrita para que vacíes tu mente es qué cosas te generan tristeza o te han generado tristeza. Igual, fluye, no te reprimas. El siguiente paso que vamos a hacer para empezar a hacer este trabajo de liberación emocional, vamos a liberar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hablamos que el cuerpo es uno de nuestros principales manifestadores de las emociones. ¿Cómo liberas tu cuerpo? Bailando, cantando, riéndote, pero bailando y cantando como niño. Y bueno, el último paso que me gustaría compartir contigo para liberarte y manejar las emociones, permite tus emociones. Utiliza este acrónimo. Dar. Detente a lo que estás haciendo, observa lo que te está pasando y esto se hace al día a día. Todos los días haz este ejercicio en cada momento. Detente, acepta, respira y entonces responde. Y hacer esto en tu vida te va a ayudar a cada día permitir que las emociones se gestionen, permitir que las emociones sean parte de tu vida. Espero que con estos 3 ejercicios que te estoy compartiendo el día de hoy, pues te des este permiso de validarte, te des este permiso de conectar contigo, porque lo que te resistes persiste.
Ojalá que haya sido de utilidad para ustedes. Muchísimas gracias, Marce, por permitirme estar aquí, por compartir este pequeño tema y lograr ser cada día más humanos, conectar más con nuestro ser y entonces en nuestro hacer tener mayor bienestar y mejor equilibrio. Al contrario, Carla, la verdad es que me encantó cómo con esta reflexión sobre el agua, por ejemplo, nos diste muestra de cómo el agua puede ser para sanar de alguna manera o puede ser todo lo contrario. Entonces, qué importante es este manejo de las emociones, como administrarlas, como nos dices, gestarlas, pero además sentirlas, reconocerlas y vivirlas. No hay buenas ni malas. Simplemente es precisamente esta administración de las emociones que podemos nosotros generar. Y me encantó esto que nos dijiste, que son guardianes de la memoria. Exactamente. Me encanta. Te agradecemos muchísimo, Carla. Compártenos tus redes sociales para continuar en contacto contigo, por favor. Claro que sí, pues me pueden encontrar en Facebook, Ducere Educación Consciente, en Instagram como Carla Baturoni Ducere, bueno, el teléfono es 3323-32777, en YouTube, pues ponen Carla Baturoni y ahí voy a aparecer. Muchas gracias. Ustedes, y las emociones son parte de la vida, hay que vivirlas. Así es. Muchas gracias. Gracias, bendiciones a todos, hasta luego.